propio Dios por las situaciones en que nos encontramos. Muchas veces pensamos que nuestras cautividades son productos de otros. Sí hay influencia externa de parte del maligno, pero Dios puso algo en el corazón de su creación, de aquella que tiene el único derecho a la redención en nosotros. Puso libre albedrío. ¿Sabe qué significa? La elección propia. O sigo a Cristo o me pierdo. Solamente hay dos caminos, amado hermano. Y hay algo que tenemos que entender. Cuando Dios hablaba que había una prensa, recuerden lo que pasó en el Getsemaní. La prensa del Getsemaní. No podemos temerle a los procesos. Tenemos que entender que la prensa es para sacar el mejor aceite que hay en nosotros. Como la oliva del Señor, como la vid del Señor. La prensa es necesaria. Y hoy voy a predicarles sobre una de las prensas, que es la obediencia. ¿Saben qué? Hay quien se le hace muy difícil predicarles sobre diezmos y ofrendas. Pero gloria a Dios, porque usted es una iglesia entendida que ha recibido la revelación de que el diezmo es obediencia, que la ofrenda es gratitud y la primicia garantiza su cosecha venidera. Pero hay situaciones en que tenemos que llegar con la prensa y con la espada. Y me refiero a la obediencia. Pero muchas veces desobedecemos por nuestra elección propia, por el libre albedrío, pero muchas veces por influencias externas del maligno, pero también del propio hombre. Y la palabra que el Señor me daba era sobre los inducidos. Los inducidos son aquellos que se dejan manipular por fuerzas externas. Los inducidos son aquellos que necesitan de un inductor. Quiero que usted me acompañe y visualice un motor eléctrico. Cuando vamos a esa situación, entendemos que el estator es el inductor y el rotor es el inducido, que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, en energía cinética. Y entonces tenemos que entender que es una fuerza externa que viene para cambiar, para transformar. Y no podemos ser inducidos por otros para fallarle a Dios. Tenemos que ser conducidos por el Espíritu Santo para agradarle a Dios. Porque para eso fuimos diseñados. Y entonces usted tiene que fortalecerse y madurar en la palabra. Tiene que alimentarse de la palabra segura de Dios, para que usted pueda estar apercibido y entender cuando viene aquel que te quiere inducir y te quiere desviar. Quiero que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Dice la palabra del Señor: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. La conspiración, el plan macabro del enemigo es contra el pueblo de Dios, es contra el cuerpo de Cristo. Pero el enemigo es astuto y sabe que si desvía la cabeza, está desviando el cuerpo, porque la cabeza está para dar órdenes y el cuerpo para obedecer. Y dice que Satanás indujo a David. ¿Sabe lo que significa la inducción? Es un mecanismo lógico por el cual se lleva a alguien a tener ideas y conclusiones sin tener la certeza ni el convencimiento de dónde se le está llevando. Es algo para manipularle, amado hermano. Es algo para usarle y no para bien. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que fuimos llamados a buenas obras. Pero para hacer buenas obras hay que caminar en obediencia. El rebelde nunca va a tener manos limpias. El rebelde nunca va a tener corazón puro. Y así Dios no lo va a usar, amado hermano. Muchos claman: Señor, hay un don, sí está el don en ti. Pero hasta que no te dejes moldear y cambiar, hasta que no dejes de ser una marioneta del enemigo y de aquellos que le sirven al enemigo, Dios no te va a usar. Y el don está ahí porque es irrevocable. Pero primero hay que obedecer.
para que luego nos obedezcan. Por eso es que muchas veces queremos dar órdenes y no se sujeta ni el gato en casa, amado hermano. Pero fui llamado como cabeza, pero fui llamado como columna, sí, pero te estás sujetando a tus ministros, te estás sujetando a Dios. Ahí se lo dejo de tarea, para que sea usted quien se escanee. Dice el verso 2, entonces David les ordenó a Joab y a los comandantes del ejército, vayan y levanten un censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Quiero que note, entonces David les ordenó. Fue una orden de la cabeza, no fue una sugerencia, no fue un comentario, fue una orden. Le dijo a Joab y a sus generales, vayan desde Berseba hasta Dan y levanten un censo. Quiero saber cuántos hombres tengo. Dice el verso 3 que Joab le respondió, que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero cada vez que usted encuentra un pero, está encontrando una excusa. Mire, la disculpa es una excusa, el perdón es humillación. Aprenda a notar la diferencia. Pero ya le estaba cuestionando la orden de su cabeza. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Para qué quiere hacer esto mi Señor? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Amado hermano, muchas veces usted dirá, ahí está de nuevo el pastor con el tema obediencia y sujeción. Hay algo que se llama rebeldía pasiva y es un cáncer dentro de las congregaciones. Es algo que afecta no solamente la iglesia, es algo que afecta a la familia. Porque cuando tus papás te dan una orden y haces lo que tú entiendes que es lo correcto, ahí viene entonces la situación. Mire, le hizo 3 preguntas. ¿Acaso no son siervos tuyos? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Y por qué hacer algo que traiga desgracias? Hay algo que yo quiero que usted entienda, amado hermano. Muchas veces hay temas que no nos gusta tocar, pero es necesario. La unción regia es aquella que goza del privilegio de la soberanía. La soberanía es para el rey. ¿Y sabe lo que significa? Que toma las decisiones cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Porque así Dios delega. No le tocaba a Joab cuestionar la orden de David. No le tocaba eso. Joab era un general. El llamado de Joab era para conquistar. Es aquel que en la intercesión le dice, órame por los enfermos. Vamos a conquistar. Vamos a enviar la palabra. Vamos a levantar a los enfermos de los lechos con la palabra del Señor. Vamos a conquistar almas a salvación. Esa era la misión de Joab. Conquistar, no cuestionar. Y por eso muchas veces caemos en el error. El llamado de él era en general, era para la batalla. Cada reino tiene sus consejeros. Recuerde, Asuero tenía tanto Arbona como Memucán, tenía 7, si mal no recuerdo, consejeros, pero tenía sus guerreros también. Y entonces usted pensará, pero era correcto lo que estaba haciendo David. Ahí vamos a llegar. Dice, sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén, pero Joab no contó a los de las tribus de Leví y Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Cuidado cuando la orden de tu cabeza es detestable en ti.
Tienes un problema grande de autoridad, el cual es necesario corregir a tiempo para que no te pierdas. Dice que la orden le fue detestable. No contó. ¿Cuál fue la orden? Desde Berseba hasta Adán. Cénsame todo mi reino. Esta es la orden. Quiero compartirle un testimonio del cual ya le pedí permiso previamente a la vasija involucrada. De todos modos, cualquier similitud es mera coincidencia. Resulta que en una de las actividades de casa, mi esposa da una orden a uno de sus comandantes. Tienes que hacer esto y tienes que hacerlo así. Estaba el comandante, pero estaba un escudero recién convertido. Y cuando mi esposa da la espalda, el comandante dice, no vamos a hacerlo así. Si la esposa, la pastora no va a volver, la pastora no va a regresar. ¿A quién usted cree que le envió el Señor al comandante? ¿A quién usted cree que le envió? A la pastora. No te dije que censaras desde Berseba hasta Adán. ¿Por qué no me censaste a Benjamín y a Leví? ¿Por qué desobedeciste? Gloria a Dios, porque la corrección fue asimilada, fue digerida y fue reproducida para bien. Se humilló, no se disculpó. Se humilló, pidió perdón, reconoció y se presentó delante del escudero. Yo no voy a ser como Joab, que le dieron una orden y no la obedeció. Yo vengo a pedirte perdón porque como general o como comandante de las tropas de esta casa, yo desobedecí. Yo fui rebelde a la orden de mi cabeza. Eso se llama, ¿sabe qué? Reconocer, rectificar y ganar en autoridad. ¿Qué usted cree que pensó el escudero? Si este que está por encima de mí se está humillando, si este que está por encima de mí está reconociendo el error y viene y se presenta y se humilla y me dice perdóname, hay un Cristo que vive dentro de ese general. Hay un Cristo que habita ahí. Hay un Espíritu Santo que obra y que te lleva al arrepentimiento y que te lleva a la humildad. ¿Saben qué? Eso es ganar en autoridad. Todos nos vamos a equivocar, todos vamos a cometer errores, pero voy a avanzar, Dios mío, y acabo de comenzar. Joab no contó la tribu de Leví ni de Benjamín. Entonces el Señor le habló a Gad, profeta de David. Anda y dile a David que así dice el Señor. Te voy a escoger entre los tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Usted conoce el pasaje. Escoge para ti. Mire donde llega la misericordia de Dios cuando escoge un rey. Mire donde llega la misericordia de Dios cuando ama a aquel que pone enfrente de su pueblo. Porque David caminaba conforme al corazón de Jehová. David sabía agradarle. ¿Se equivocaba, pastor? Sí. ¿Acaso nosotros no nos equivocamos? ¿Acaso no tomamos malas decisiones? Pero nunca vamos a justificarnos. Me obligó. No, Joab no fue obligado. Actuó por voluntad propia. O 3 años de hambre, o por 3 meses derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me envió. Joab no fue enviado por Dios para decirle a David que no censara. Tiene que entender algo. En la soberanía de la unción regia, cuando el rey se equivoca, le toca al rey rendir cuentas. No le toca a los miembros del cuerpo, le toca a la cabeza rendir cuentas. ¿A quién le enviaron la palabra del Señor? ¿A Joab o a David? Se la mandaron a David. ¿Y a quién enviaron? Al profeta que ejercía como sacerdote en funciones en ese tiempo.
Muchas veces queremos llevar una palabra de parte de Dios cuando Dios no nos ha enviado. No seas tropiezo, no seas piedra en medio del camino de tu hermano. Espera la orden y espera ser enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremos, pero que no caiga en manos de hombres. David fue inducido por el enemigo a levantar un censo, no fue Dios. Pero quiero que note algo, porque quizás usted preguntará o se preguntará a sí mismo: pero pastor, Dios no le ordenó a David que hiciera el censo, ¿cierto? La cuestión es que usted entienda que cuando hay unción regia, hay determinación para tomar decisiones. Pero la cuestión no radica ni la clave del éxito en tomar decisiones, sino en saber tomar buenas decisiones. ¿Cómo? Buscando la revelación divina, que es lo que tenía que haber hecho David como rey y como cabeza de una casa. Déjame ver si esa palabra, usted se podrá presentar delante de nosotros con la mejor palabra y la mejor de las profecías, pero tenga por seguro que yo espero la confirmación de Dios. Quería haber tenido una Biblia aquí y el respaldo bíblico de lo que usted me está diciendo, para que sea creíble, para que haya certeza de que no es su alma. Y la cuestión no es tomar decisión por tomarla, es saber tomar buenas decisiones. ¿Cómo? Buscando la revelación divina, buscando la confirmación de Dios y buscando el respaldo en su palabra de que la palabra, valga la redundancia, viene de Él. Viene de Él. Le faltó en la sabiduría a David buscar la revelación divina y la respuesta del Señor. Quiero que entienda que un rey, cuando es sabio, un ministro cuando es sabio, no es aquel que escucha cualquier vasija cuando viene con cualquier mensaje con intenciones de enamorar tu oído. Un rey sabio es aquel que va a la fuente divina que se llama Dios, y ese revelará si es suya o no la palabra enviada. Es el Espíritu Santo. No podemos prestar nuestro oído porque podemos ser inducidos por otros a cometer errores. Hay algo que se llama elección propia, pero usted tiene que tener criterio propio, amado hermano. Perdónenme. Usted tiene que tener criterio propio. Usted no puede ser marioneta de otro. Hay algo que ya Dios puso en ti por medio de su Santo Espíritu. Hay un código que ha sido activado en tu espíritu, el cual se va a alinear con la obediencia a Dios, a sus mandamientos y a sus ministros y todo lo que Él instituye. Pero te toca definirte, porque los tiempos se acortan. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Vaya conmigo a Segunda de Reyes 21:1. Manasés, rey de Judá. Dice la palabra del Señor que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsida. Manasés significa olvidar. Y cuando usted nota, ¿cuánto gobernó? 55 años. 5 es número de gracia. Pero 55, ¿qué estoy viendo, amado hermano? Que le había sido dada una gracia sobre gracia. Había una unción especial como cabeza, como rey. Y su madre, ¿cuál era el nombre? Exida, significa Palestina o la elegancia de Palestina. No podemos olvidar, Manasés no podía olvidar cuál era su llamado y quién lo había llamado. Usted como cabeza de familia, como padre, tiene que entender quién le llamó. Porque cualquiera se deleita siendo hijo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero para gobernar un hogar y gobernarlo bien, necesitamos reconocer quién nos instituyó, quién nos llamó, quiénes somos y a dónde vamos, para poder guiar una familia. Si no, ¿cómo andaríamos? ¿Cómo andaríamos? En desorden. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El llamado para reinar de parte de Dios es para hacer buenas obras, para llevar un pueblo por caminos y sendas de justicia, para guiar una congregación, porque el ministro es el que guía, es el rey, es el ministro el que te guía, para guiarle a salvación y no a perdición. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer lo malo con un llamado tan hermoso? La gracia no se puede pisotear. Y aquí veo un Manasés que está pisoteando la gracia sobre gracia. 55 años de reinado. 55 años de reinado. A su padre Dios le había dicho: ordena tu casa. Si Ezequías hubiese ordenado su casa a tiempo, Dios te está diciendo: ordena tu casa, iglesia. Para cuando tus hijos tengan que gobernar, no hagan lo que hacía Manasés, no hagan abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de él. Ordena tu casa desde ahora para que tus hijos puedan gobernar mañana. Para cuando te deleites en tus nietos, veas la obediencia. Mire, la obediencia es una gratificación que recibe cada padre. No hay cosa que alegre más el corazón de un padre que la obediencia de un hijo. Por eso es que Dios se deleita cuando somos obedientes. Por eso que Dios se deleita, se goza y te dice: claro que me ha agradado, como nos lo ha dicho. Claro que me ha agradado tu adoración, porque para eso te creé, para que me adorases. Hay que entender que tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que nuestra alma nos lleve a hacer, porque el hijo rebelde no agrada al Padre. El hijo rebelde no agrada al Padre. Pero muchas veces es necesario el proceso. Y Dios venía diciendo: porque a muchos los tendré más tiempo en la prensa. El mayor tiempo en la prensa no quiere decir que vas a dar el mejor aceite. Es mejor dar un buen aceite en el tiempo perfecto de la cosecha, y no que nos estén apretando los tornillos con correcciones día tras día. ¿Por qué si me corrigen ahora me tienen que corregir ahorita? ¿Y por qué si me corrigen ahorita me tienen que corregir mañana? ¿Cuándo voy a entender que la prensa no es un proceso eterno? Es como el desierto, tiene una hora de entrada y una hora de salida. Pero somos nosotros los que extendemos o no los tiempos desérticos. Somos nosotros los que extendemos o no el tiempo en la prensa. El aceite que Dios puso en ti es bueno. Diga: el aceite que Dios puso en mí es bueno. Pasa el proceso, atraviésalo. Todos fuimos sacados de un lodo, de un estiércolero, de un mundo podrido, perdóneme la palabra. De ahí nos sacó el Señor, pero nos lleva por sendas de justicia, por caminos al reposo, a bendiciones eternas. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a honrar la gracia del Señor? ¿Cuándo vamos a comenzar? No prestemos atención, no seamos inducidos al mal, seamos conducidos al bien. Edifique su casa, edifique a su hermano, edifique la iglesia con buenas obras. Pero tienen que salir de aquí primero. Dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas nuevas cosas. Si levantó altares a Baal, si levantó altares a Acera, ¿a qué ejército estaba adorando? Le estaba rindiendo culto a los ejércitos de las tinieblas, no a los ejércitos celestiales del Señor. Usted tiene que entender que hizo lo malo y era un rey. Hizo lo mismo que Acab, rey de Israel. Adoró a todo.
¿Qué decía el tiempo profético? ¿Qué decía? Me ha agradado, me he deleitado en tu adoración. La adoración es exclusiva para Dios. Cuando somos genuinos en nuestro diseño, cuando evidenciamos nuestra adoración solo para Dios, estamos hablándoles a un mundo espiritual, donde esos ejércitos de las tinieblas tienen que retroceder, donde esos ejércitos ya no tienen autoridad sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu vida, porque estás adorando al Rey de Reyes. Y dice que Él se mueve en el medio de la alabanza de su pueblo. Grandes cosas suceden cuando se adora y se alaba a Dios. Grandes cosas. Dice que sacrificó en fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería. Y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Mire, usted no hace nada con venir a un culto, dar gloria a Dios y aleluya, e ir con un nigromante, e ir con un espiritista, e ir con un hechicero. Estás despertando, estás provocando la copa de la ira. No lleves al Señor a ira, no lo lleves. Son tiempos de definición. O le servimos a Dios o le servimos a los demonios. Y créame que la ganancia está en servirle al Señor. Porque es cuando llega el Espíritu Santo y dice, estás preparándote, está limpiando la habitación, está echando fuera la hechicería, está echando fuera la idolatría, está echando fuera los nigromantes, cartomáticos. Ya no vive del horóscopo. Gracias, Señor. Ya no vive del horóscopo. Entonces, ahí viene el Espíritu Santo sobre tu vida y dice, está limpiando la habitación, la está preparando como aquella tsunamita, el mejor mantel, la mejor sábana, el mejor detergente, las mejores hierbas aromáticas. Prepare el lugar de encuentro. Prepare el lugar de encuentro para que sea usted el que comience a derrotar todo eso. No hagas como Manasés. No hagas como Manasés. Usted tiene llamado, usted tiene propósito, usted tiene padre, usted no es huérfano. Hay un Espíritu Santo que camina contigo todos los días de tu vida. ¿Qué decía? No temas. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Quiere promesa más hermosa que el saber que para donde tú camines se mueve la gloria de Dios? Que donde tú estés estará la gloria de Dios. Que donde vayas, donde seas enviado, va la gloria de Dios. Todo aquello que te perseguía, toda idolatría, toda adicción, de la misma forma que Dios me libró a mí, le libra a usted, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la misma palabra, es la misma casa y Dios está aquí. De las libertades de mi Señor yo tengo que predicar, de las libertades de mi Señor yo tengo que dar testimonio, porque si estoy aquí hoy es por Él y la gloria es para Él. Yo no merecía traerle la palabra de mi Señor. Hermano, no hay como enamorarse de la palabra de Dios. Cuando usted se enamora y se apasiona de la palabra de Dios, usted encuentra el deleite que no va a encontrar en ninguna parte. Y usted va a comenzar a creer y va a comenzar a obedecer. Y va a venir el temor del Señor y te va a convertir. Porque la mayor gloria no es cuando es destruido el enemigo, sino es cuando es convertido a Cristo. Ahí es donde se ve la mayor gloria. Dios mueve su dedo y destruye. Envía a su ángel y destruye. Pero convertir lo malo en bueno, eso solo lo hace Dios. No hay forma de combatir el mal si no es con el bien. No hay otra arma que combata el mal que no sea el bien. Si es para Dios, déselo bien fuerte.
Si es para Él, que los cielos escuchen que hay una iglesia que alaba y adora. Son señales, hermanos, son señales. Siempre que adoramos a Dios, que le reconocemos y le alabamos, son señales, son muros. Dice que Él venía hoy rompiendo cadenas. Yo no sé qué va a hacer mi Señor, pero el gozo de su salvación trae vida nueva, trae un vino nuevo a tu vida, donde no vas a ser inducido por el mal, vas a ser conducido por el bien. Sacrificó a su propio hijo, lo llevó como ofrenda, amado hermano. Amado hermano, pero Dios también llamó a Abraham para que llevara a Isaac como sacrificio a un altar. Abraham fue probado y aprobado en su fe. Y gracias a la fe de Abraham, hoy tenemos fe nosotros porque somos hijos de Abraham. Que Dios bendiga a Abraham cuando llegue el día de la resurrección. Que Dios lleve a Abraham a lugares y posiciones en los cielos deleitosas, porque de esa fe gozamos hoy nosotros. La heredamos, amado hermano. No lleves tus hijos al fuego de tus enemigos. Trae a tus hijos a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que sea el fuego del Espíritu Santo el que haga la conversión genuina. No los devores en el fuego de la hechicería. No los consumas en el fuego de la idolatría. Preséntaselo a Dios en su altar. Dedícaselo a Dios en su altar. No te canses de orar. Que tus rodillas sean fortalecidas aunque se doblen día a día. Pero tu oración va a ser contestada. Porque una ofrenda para el Señor. Y cuando es una ofrenda viva, no es cuando le damos a Dios lo que nos sobra. Es cuando le estamos dando lo que más vale, nuestros hijos. Dedíquele su familia al Señor. Ya no permitiré que Israel ande errante lejos del suelo que di a sus padres, con tal de que se empeñen en practicar todo lo que les he mandado. Tenemos que empeñarnos en la obediencia. Tenemos que poner nuestro empeño en ser obedientes. Yo me equivoqué hoy, pero mañana no. Espíritu Santo, adviérteme antes de yo hablar, antes de llevar mi boca a la palabrería. Hazme analizar qué voy a responder, qué palabra voy a dar, a quién voy a invocar. Seamos como aquellos que empeñan lo que mejor tienen, pero para el Señor. Yo voy a poner mi esfuerzo en ti. Y va a venir el socorro, va a venir el pronto auxilio, van a venir fuerzas sobrenaturales sobre tu vida. Y cuando estabas atado a la adicción, ¿recuerdas, Millán? ¿Recuerdas, Brian? ¿Recuerdas, Pastor Diony? Vendrá la asistencia del Espíritu Santo. Porque la medicina me quitó el grillete del alcohol y me puso el del medicamento, me puso la farmaqueia. Me puso la hechicería que dominaba mi cuerpo mediante fármacos químicos. Pero vino el Espíritu Santo cuando se lo pedí. Tuve que pasar un proceso doloroso donde mi cuerpo temblaba, se estremecía, no dormía, no comía. Pero Dios trajo paz. Y pude dormir y pude comer. Y hoy tengo paz y me alimento de la palabra de mi Señor. Contigo también lo va a hacer. Contigo también lo va a hacer. Dice, conforme a toda la ley que les prescribió mi siervo Moisés. Mas ellos no escucharon. Y Manasés, versículo siguiente. Mas ellos no escucharon y Manasés les indujo. Segunda de Reyes 21:9. Los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban ellos? Conquistando. Habían hecho más mal que todos los pueblos que se habían topado en el desierto, de los cuales Israel aprendió la idolatría y la hechicería. Habían hecho más mal.
¿Y quién los indujo, amado hermano? El rey, el pastor. Por eso cada ministro tiene que traer una palabra de exhortación que te lleve a salvación, de corrección que te lleve a salvación, de edificación que te lleve a salvación, de enseñanza que te lleve a salvación. Y aunque venga como espada que atraviese tu alma y llegue a tus tuétanos, si es para salvarte, no es Manasés quien te está hablando, es un ministro de Dios. Para eso Dios nos llamó, para corregirle el andar, para llevarlo por sendas de justicia, porque cuando les presentemos, nosotros vamos a rendir cuenta. Hay que ser cuidadoso. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas. ¿Quién le habló a David? Gad. ¿Quién le habló a Manasés? Los profetas. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal de todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová. Cuidado cuando llevas tu familia y la induces a perdición. Cuidado cuando le ministras rebeldía. Porque cuando no estás obedeciendo a tus ministros, le estás ministrando rebeldía a tus hijos en tu hogar. ¿Acaso piensas que tus hijos no escuchan, no ven, no saben, no oran y Dios no les habla? Cuidado, mire la palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que oyere le retiñirán ambos oídos. Es una condenación tan grande lo que viene sobre la rebeldía y la desobediencia para aquellos que no quieren obedecer, valga la redundancia, que los oídos van, dice que retiñan ambos oídos, no van a soportar lo que oigan la condenación de lo fuerte que será. Aún estás a tiempo, decía la palabra profética, aún hay tiempo para que corrijas. Aún hay tiempo para que te apartes. Aún estás a tiempo, iglesia, te estaba diciendo el Señor, para que comiences a hacer lo bueno, para que comiences a obedecer, pero deleitarte en esa obediencia que produce gozo, hermano, produce gozo. Usted tiene que llegar a la dimensión donde su corazón se alegre en obedecer. A la medida que sientas alegría en tu corazón por la obediencia, es la señal de que Dios está. Ay, Dios mío, Padre, ¿cómo lo digo? No encuentro la palabra, mi Señor. No la encuentro. A la medida que sientas regocijo en tu corazón por la obediencia, ese va a ser el deleite que tiene el Padre en los cielos en su corazón. Me obedece porque me ama. No es porque es algo impuesto, es porque se lo expuse, lo entendió, se alimentó, lo digirió y lo reproduce. Tu obediencia va a ser señal de tu salvación. Los rebeldes no se salvan. Los rebeldes no se salvan. Tu obediencia va a ser la señal de tu salvación. Jorán, rey de Judá, segunda de Crónicas 21:1. Josafat murió y fue sepultado por sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Jorán le sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jahiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron los hijos de Josafat, rey de Israel. Cuente usted mismo, contando a Jorán, ¿cuántos eran? 7, número de perfección. Dios le había dado una descendencia perfecta. Dios le había dado la unción regia de la que le dio a Josafat, a sus hijos. Mire lo que dice el verso 3. Y dióles su padre, verso 3 por favor, y dióles su padre muchos dones, plata y oro y aromas, con las ciudades muradas en Judá, y el reino dio a Jorán porque él
porque este era su primogénito. Dice la versión del lenguaje sencillo que a Jorán le dio el reinado porque era el primogénito, pero a los demás le dio dones. ¿Y quién se los dio? El Padre. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 6, y vamos al original, entendemos algo que son los enérgemas, que son los dones del Padre, los cuales le dan autoridad a ministros, a reyes. Moisés, extiende tu vara y dividirás el mar. Moisés, háblale a la roca y dará agua. Perdóneme, hermano, mire los regalos que le estaba dando a los hijos. Le estaba dando plata, redención, oro, santidad y aromas. El aroma, ¿qué es el aroma? Es el ungüento, es el aceite, es la unción. ¿De qué unción hablaba nuestro Señor en el tiempo profético? Hay una unción de liberación. Preste atención para cuando se abra el altar y no deje que los demás le induzcan a la distracción. Al que es entendido sabe por qué fue. Preste atención. Es la unción. Nosotros no enseñamos que seamos la mejor iglesia, pero algo especial Dios derrama en esta casa. Hay una unción del Espíritu Santo que trae liberación sobre nuestras vidas. El secreto no está en que Dios te haga libre. El secreto está en que tú anheles que Dios te haga libre. Cuando se lo pides de corazón, cuando te presentas y le confiesas: Señor, este es mi pecado, que no puedo más con esta carga. Este es mi pecado. Sácalo, sácalo, saca todo residuo de mal que queda en mí. Y estos enérgemas eran los que le había dado a sus hijos, pero no a Jorán, a los otros 6. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, ¿en qué trono se afirmó? En el del Padre. Vaya al principio. ¿Qué trono quería Satanás? ¿A qué estatura quería llegar Satanás? Tienes que reconocer que cuando se te da un trono, que sea el que Dios tiene predestinado para ti. Nunca anheles un trono ajeno. En otras palabras, nunca envidies la posición de tu hermano. Preocúpate por tu condición y ser cambiado, que de tu posición ya Dios se ha ocupado, ya la tiene preparada. ¿En qué les vas a servir? ¿Cómo les va a ser útil? ¿Qué tipo de forma te va a dar como vasija? ¿Qué esencia vas a cargar? ¿Qué esencia? Dice que cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Si gobernaba en Judá, ¿cómo pudo eliminar en Israel? ¿Cómo pudo llevar muerte a otro reino? Porque cuando envidias lo que no es tuyo, cuando envidias la posición, cuando tomas el trono que no te pertenece. Sí, pastor, él era el primogénito, le tocaba por herencia. Pero no es porque lo tomes, es la forma en que lo tomes y para lo que lo uses. El trono está, la autoridad está, ¿cómo la vas a usar? Te está diciendo el Señor, es lo que quiero que usted vea. Dice que mató a sus hermanos a filo de espada. Cuidado cuando la posición que Dios te da es para llevar a tu hermano a muerte. No, fuiste llamado como canal de bendición. Fuiste llamado a traer vida, a llevar la buena palabra, a predicar la gran comisión. No fuiste llamado a envidiar lo que Dios no te ha dado. Muchas veces nos preguntamos por qué hay personas que aún llevan 20 años en el Evangelio y viven en las mismas condiciones precarias. Es que Dios ve lo que nuestros ojos no pueden ver. Hay personas que Dios sabe que si le da riqueza se van a perder. Porque tienen dones y Dios no los usa en gobierno. Porque Dios sabe que si los pone a gobernar se van a perder y van a llevar a perdición a muchos. Hay dones, sí los hay y son irrevocables.
pero son para edificación, que las vestiduras que te puso el Espíritu Santo no son tuyas, son de Él y para Él, para que edifices, que es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que lleves a muchos a caminos de salvación. No es para que te gloríes del lugar donde Dios te pone, no, porque Dios te usa como trompeta. No, la mula habló, ¿sí o no? Y siguió siendo mula. No te gloríes de lo que Dios te ha dado. Gloríate de la humillación, de la humildad que hay en tu corazón para darle a otros. De cuando reconozcas que necesitas de tu hermano y vayas a él. Cuando vayas a la fuente segura, vas a beber del manantial que trae vida. Amado hermano, mire, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab. Y llegó incluso a casarse con la hija de Acab, con Atalía. ¿Qué fue lo que hizo Jorán con sus 6 hermanos? Les dio muerte a filo de espada. ¿Qué fue lo que hizo Atalía con sus nietos? Los mandó a matar a filo de espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Pero siempre va a haber un remanente fiel. El enemigo se ha empeñado en contaminar el linaje, en apartarlo y darle muerte. Pero la palabra de mi Señor es viva y eficaz y se va a cumplir en su tiempo perfecto. Bastó una Josaba, tía de Joás, hermana de Ocosías, hijo de Jorán, que le escondiese por 6 años la única entidad que gobernó sobre Judá, sobre la alabanza de los 3 reyes que le he predicado, vienen de la tribu de Judá. Fue Atalía por 6 años, fue la regente, usurpó, mandó eliminar el linaje, porque hay entidades que vienen por la realeza que ya llevas en tu sangre. Cuidado con lo que siembras en tu camino, porque eso vas a cosechar. Cuidado, bastó una Josaba que escondiera a Joab. ¿Dónde trajo a ese pequeño? Donde tienes que traer a tus hijos al templo, a la casa del Señor, donde 6 años fue formado, fue edificado, fue alimentado por Dios para que gobernara conforme a la voluntad del Señor. El linaje de Jesucristo nunca se va a perder. Por mucho que se empeñe el enemigo, si en tu familia hay realeza, si en tu familia hay unción de rey, Dios la va a preservar. Pero te toca a ti poner la parte de la obediencia. Te toca a ti hacer lo que Dios te manda hacer y obedecer lo que Dios te manda obedecer. El profeta Elías envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor. ¿A quién le enviaron? ¿A Jorán? Al profeta Elías. Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo, Josafat le había dado un buen ejemplo a Jorán. Y Jorán no supo reproducirlo o no quiso reproducirlo. Por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel. ¿A quién seguiste? A Acab y a Jezabel, a tus suegritos. Perdóname, no tengo nada en contra de los suegros, porque los suegros son padres también. Pero cuando tus suegros le sirven a Dios, llevan testimonio. Pero cuando le sirven a las tinieblas, podrán ser tus suegros, pero no le sirven a Dios. Sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los que habitaban de Judá y de Jerusalén fueran infieles. La palabra infiel significa desleal. Desleal. Si hay una cosa que Dios recompensa es la fidelidad, es la lealtad. Cada vez que Dios, hijos fieles de esta casa, cada vez que Dios te dice, le estoy hablando a los fieles, da por hecho que la promesa ya se cumplió. Pero cuando le habla a los infieles, también dalo por hecho que la promesa se cumplió. Como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú. ¿Qué tenían aquellos? Dones de plata, oro.
y aromas que tenían santidad, redención, unción. Eran mejores que él. A él le tocaba porque nació primero. Hay quien le toca gobernar por herencia, pero no todo el mundo fue diseñado para gobernar y para gobernar bien. El Señor excitó contra Jorán la hostilidad de los filisteos y de los árabes vecinos de los cusitas, que atacaron Judá, la invadieron y se apoderaron de todos los tesoros que había en el palacio real. ¿De qué le valió exterminar a sus hermanos? ¿De qué le valió quedarse con las riquezas de esta tierra que la polilla y el orín van a devorar? Decía el tiempo profético: a ti que vives sosegadamente, ¿cómo es la palabra? ¿Crees que por acumular riquezas? Es que Dios nos está hablando desde que llegamos en la alabanza. Desde antes de venir a casa ya Dios viene hablándonos. Dice: todos los tesoros que había en el palacio real y también de sus hijos y de sus mujeres, solamente quedó Ocosías, que era el menor de sus hijos. Amado hermano, quiero que entienda algo. Hay herencia, pero aquellos que vienen para inducirte a hacer el mal van a hacer la interferencia que van a impedir que te puedas deleitar en la herencia que ya el Dios Padre tiene para ti. Y quiero hablarles para cerrar este tiempo sobre los nicolaitas, que son aquellos que como secta se levantan en medio de las congregaciones. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, pero también va a ir conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versos 6 y versos 13, 14 y 15. Quiero que entienda lo que sucede cuando aquellos que te inducen, porque la secta de los nicolaitas son aquellos que inducen y desvían. Mire, amado hermano, dice Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí le está hablando a su primera iglesia. Le está hablando a Éfesos, si mal no recuerdo. Dios se agradaba porque dice que aborreces las obras de los nicolaitas. Y cuando vamos a obras es trabajo, es acción, es hacer. Tú aborreces lo que hacen aquellos. Tú aborreces las obras de aquellos, las cuales yo aborrezco. Y cuando vamos a la palabra nicolaita, tiene su significado en el Strong, donde dice que es la palabra G3531, pero se deriva de la 3532, que dice adherentes a Nicolás. De ahí viene el diminutivo nicolaitas, de Nicolás. Y hubo alguien llamado John Lightfoot, el cual vivió en los años 1600, el cual era un hebraísta cristiano, pero al mismo tiempo era un erudito rabínico inglés. Era el vicerrector de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Era también el director, lo que es en inglés, no se lo traje porque no me lo aprendí, ya será para la próxima, del colegio de esa escuela. Era alguien que eclesiásticamente tenía autoridad, tenía revelación, porque los eruditos, los rabinos, caminan en revelación, nunca podemos ignorar eso. Y dice que la traducción de Nicolás no es solamente en el Strong, en el arameo significa comamos. Y usted podrá preguntarse: pastor, ¿pero qué es eso? Usted va a entender ahora. Dice el libro de los Hechos capítulo 6 verso 5: agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Empiezo por lo primero. Nicolás es la palabra G3532 y dice el Strong que significa victorioso sobre el pueblo, pero se deriva de dos palabras, las cuales una significa conquista, triunfo y victoria, pero la otra pueblo propio de uno. Y si estamos hablando de una secta que se introdujo en la iglesia primitiva, que desde el libro de los Hechos ya venía advirtiendo
Y en Apocalipsis aún Juan le habla a las 7 iglesias, y entre ellas le habla a 2, a Éfesos y a Pérgamos. ¿Por qué Dios nos lleva a memoria en este tiempo los nicolaítas? Porque dice que es pueblo propio de uno. Y cuando seguimos en el estrón, con cadenas, grilletes, en cárceles y en lugares de esclavitud. A eso te lleva la inducción de los nicolaítas, a cárceles, ataduras, a ponerte aquello de lo cual ya Dios te hizo libre una vez, a confundirte. Amado hermano, los nicolaítas te inducen a que apostates de la fe. Y apostasía es divorcio. O te casas con el Señor o vas al lago de fuego. Solamente hay 2 caminos, no hay de otra. Dice que Nicolás significa hereje. Y la herejía es una doctrina o secta, escuche bien, que te aparta de la verdadera y sana doctrina de Cristo, que mantiene y enseña su iglesia. La doctrina de los nicolaítas viene sublimemente. Mire, hereje quiere decir rebelde. Jesús en Mateo 24:5 profetizó que al final de los tiempos habría muchos falsos cristos que engañarían a muchos. Pablo en 2 de Corintios 11:13 profetizó que en los tiempos finales habrían muchos falsos apóstoles disfrazados de los apóstoles de Cristo que engañarían a muchos. Y Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 profetizó que habrían muchos falsos maestros induciendo a muchas herejías destructoras. Quiero que abra un paréntesis. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el plan macabro de los nicolaítas cuando inducen la iglesia a apostatar de la verdadera fe? Si alguno viene y le predica un evangelio contrario a esto, dijo el Señor, téngalo por, lo predicaste, por anatema, por maldición. Dice que habría muchos falsos maestros introduciendo muchas herejías destructoras que engañarían a muchos. Y dice Apocalipsis capítulo 2 verso 14. Recuerde la palabra del erudito, de John. ¿Recuerdan? Comamos. Era la traducción aramea del nombre Nicolás. Dice Apocalipsis capítulo 2 verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál era la traducción que daba John, el erudito? ¿Cuál era? Comamos y a cometer fornicación. Y dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Las únicas 2 veces que en la Biblia habla sobre los nicolaítas es en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 6. Le estaba diciendo a Éfeso, tú no la retienes, tú aborreces la doctrina de los nicolaítas, la cual yo aborrezco. Pero le estaba diciendo a Pérgamo, tú retienes, cuidado cuando retienes en tu oído. Aquel que te indujo con una palabra y enamoró el nervio auditivo tuyo y procesaste la información y llegó a tu corazón, la saboreaste y te agradó y te enamoraste y empiezas a reproducirla en otro. Estás siendo parte de la doctrina de los nicolaítas. Y aquí lo más peligroso que veo es el verso 13. Pero ¿por qué para atrás, pastor? La Biblia no fue escrita cronológicamente y está en el mismo libro de Apocalipsis. Mire lo que dice el verso 13. Yo conozco tus obras. Le sigue hablando a Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás,
Que el Señor lo reprenda. La doctrina de los nicolaitas que te inducen a apostatar de la fe y del verdadero evangelio son aquellos que sutilmente vienen dentro de la iglesia para tratar de imponer el trono de Satanás en medio de la congregación. Pero ¿qué dijo el turno profético? No te preocupes con la intención que tú vengas, que la gloria de Dios se va a manifestar en esta casa. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas quién está sirviendo, por quién está siendo inducido y a quién estás comenzando a inducir. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás hay muerte. Y en la iglesia de Jesucristo hay vida y la hay en abundancia. El enemigo no puede habitar en la casa del Señor. El enemigo no es compatible, ni la iniquidad ni la maldad en el reino de los cielos. Aprenda a desechar aquello que te inducía a caminos de maldad. Este es el tiempo donde, si te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu Rey y Salvador, todos los decretos que el enemigo había tenido sobre tu vida, aunque hubieses sido adoctrinado por los nicolaitas y reprodujeses esa doctrina en otros, te serán perdonados. Solamente tienes que aceptar a Jesucristo como tu Rey y Salvador. Dejar que Él te convierta y que su Santo Espíritu obre en ti. Cuidado, iglesia, con la doctrina de los nicolaitas que nos inducen a hacer lo malo. ¿Saben qué sucede con esta doctrina? Trae un relajamiento doctrinal, amado hermano, que desautoriza la palabra radical que llega como espada a los tuétanos y al alma. Ese es el fin. ¿Por qué? Porque quieren complacer al mundo y no a Dios. Y fuimos creados solamente para adorar al Señor. Fuimos creados para servirle fielmente a Dios. Fuimos creados para enamorarnos de su Santo Espíritu. Por eso es que la doctrina de los nicolaitas es aquella que te induce a lo malo y que aún en posiciones de autoridad pueden llevarte a desviar a otros. Nicolás era o no era un diácono escogido. Entonces se desvió, fue un hereje, apostató de la verdadera fe. Concibió la maldad en él y alumbró una doctrina que desvía iglesias y las lleva a perdición. Que no seamos inducidos por los nicolaitas, que seamos conducidos por el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva por camino de salvación y de buenas obras. Examinémonos, amado hermano, auditémonos, porque Dios ha venido corrigiendo los errores, corrigiendo las dificultades. Dios ha venido atravesándonos con su espada. Sí, pero usted la predicó. Al primero que le dieron palo fue a mí. Y Dios me hizo ver cuántas cosas malas estaba haciendo. Créame que la palabra que te incomoda es la buena, la que te lleva al arrepentimiento genuino. Y mientras es tan amable y se pone en pie, quisiera hacer un llamado en esta mañana. Si hay alguien que genuinamente el Espíritu Santo le haya convencido por medio de su palabra, porque no es el pastor el que te convence. Quiero que entiendas, no es el pastor el que te convence, es el Espíritu Santo. Si alguien siente y cree que quiere entregarle su vida a Jesucristo para que todo cambie, que levante su mano para orar por esa persona. Que no seas inducido por otra persona, que seas convencido por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que desea aceptar a Jesucristo como su Rey y Salvador? Aquel que te ofrece vida eterna, aquel que te va a llevar por caminos de salvación. ¿Hay alguien que quiere restaurar su relación con Dios?
Quizás te habías apartado. Quizás no conocías la verdadera fuerza y poder de la palabra de Dios. Pero me toca como sacerdote hacer el llamado. ¿Hay alguien que acepta a Jesucristo como su Rey y Salvador? Que levante su mano para orar. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Antes que ores por ella, hijita, quiero que sepas que has tomado la decisión más importante de tu vida. Aceptar a Jesucristo es lo mejor que te pueda pasar. Vas a vivir un tiempo nuevo donde vas a conocer nuevos amores de parte de su Santo Espíritu, donde verás cosas nuevas y las verás diferentes, donde verás la solución a lo que en tu problema no lo había. Yo no sé por qué has venido ni para qué, pero Dios sí sabe por qué te trajo y lo que Él quiere hacer contigo. Hoy eres la causa de que en los cielos haya fiesta. Hoy eres la causa de que se cumpla la palabra que dice que hay más fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesiten arrepentirse. Que la gloria del Señor sea derramada sobre su vida. Ora por ella, hijita. Le damos gracias al Señor. Gracias al Señor porque hay fiesta. Quizás usted piense, una solita alma, y buscaré entre vosotros, dice la palabra, si hay uno en la brecha. ¿Saben qué? Esa vasija que le acepta hoy, quizás mañana sea la que el Señor encuentre en la brecha, orando por otras almas. Porque así obra el Señor en misterios. Así obra el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dice Primera de Tesalonicenses 3:1, como ya no pudimos resistir más estar alejados de ustedes, decidimos quedarnos solos en Atenas. Aquí escribía Pablo a Tesalónica. No pudimos resistir más porque la cobertura ama a los hijos como los hijos aman el manto. Dice, y enviamos a Timoteo. ¿A quién enviaron? A Timoteo. En ese tiempo era un sunergo aún, no era apóstol. Nuestro hermano y ministro de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio del Cristo, a confirmarnos y exhortaros en vuestra fe. Mientras Pablo se quedó en Atenas, recuerden por qué Pablo se quedó en Atenas. Estaba enfrentando al espíritu de Grecia, a la filosofía del hombre en teatros, donde aquellos que tenían el humanismo y llevaban una verborrea muy elegante y una elocuencia que impactaba y cautivaba, llegó Pablo como vasija a ordenar y a glorificar el nombre de Cristo. Pero amaba su cobertura en Tesalónica, deseaba abrazar sus hijos. Por eso es que en el espíritu no hay distancia. Hace 2 años que no vemos a nuestra madre espiritual, pero en el amor de Cristo, en nuestras oraciones, en nuestro espíritu, sabemos cuánto nos ama. Sabemos cuánto nos ama. Ella no ha podido estar nuevamente entre nosotros, pero nuestro amado Padre sí ha estado y estará, y ella vendrá también. Enviaron a Timoteo, enviaron un ministro. Cuando envíen un ministro a tu casa, recíbele. Pero el pastor no vino a visitarme, pero vino un ministro. Fue enviado. Era un sunergo, era un colaborador. Algo que en la estatura de la mayordomía está antes del apostolado. Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, vosotros mismos sabéis que se nos destinó para esto. Se nos destinó, vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a padecer, pero Dios estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Pues cuando estábamos con vosotros, os advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. El camino del Evangelio y seguir a Cristo no es todo gloria a Dios y aleluya. Demanda un sacrificio y un precio a pagar, pero en nada se comparan las aflicciones presentes con la gloria venidera.
Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mire la revelación de Pablo. Alguien que buscaba, no como David que decidió censar, alguien que buscó la orientación de Dios y escuchaba al Espíritu Santo día a día. Yo no podré ir, pero tengo a quien enviar. Dice, por eso cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de vuestra fe. Muchas veces pensarás que llegarán a tu casa a tomarte el café y te están escaneando tus ministros. Te están aforando, están midiendo tu capacidad a ver cuánto has mermado o cuánto has crecido en la fe. No fuera que el tentador os hubiera inducido a hacer lo malo. Cuando tu manto envía a alguien, es porque te está librando de que el tentador te induzca a hacer lo malo. Aunque te corrijan en tu propia casa, aunque te corrijan, es para que el maligno no te induzca a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Dice la palabra del Señor que su palabra no cae en tierra. La palabra de Dios nunca va a ser en vano. Y si Pablo enviaba a Timoteo, nosotros enviamos ministros que cuando llegan a donde tú moras, están escaneando cómo vives, porque vas a reflejar más quién eres en tu casa que en el templo. Vas a evidenciar quién realmente eres en tu casa. Si llevas una vida de templo en tu hogar, sabremos quién eres. Pero si tu comportamiento en tu hogar es todo lo contrario a tu comportamiento y testimonio en el templo, también sabremos quién eres. Porque para eso Dios nos envió, para que no hubiera sido en vano nuestro trabajo. El altar está abierto para todo aquel que quiera recibir lo que el Señor va a derramar. Él dijo que la unción de liberación, yo no sé si el maligno te había inducido a la rebeldía. Yo no sé si el maligno te había inducido a la fornicación. Yo no sé si el maligno te había inducido a la adicción de fármacos, estupefacientes, drogas, tabaco, alcohol. Yo no lo sé y mucho menos te voy a cuestionar. Pero yo declaro en fe la palabra del Señor en esta casa. Una unción de liberación. Levanta tus manos y comienza a recibir lo que ya el Espíritu Santo está derramando. Cierra tus ojos. No te preocupes de lo que vas a ver, de lo que vas a sentir. Deja que sea Dios. Deja que sea el Espíritu Santo que termine lo que comenzó a hacer en tu vida. Yo no sé si tu grillete era la idolatría. Yo no sé si tu grillete era la deslealtad. Yo no sé si tu cadena era la fornicación, el adulterio. Yo no sé de tu pecado, pero sí sé y conozco de aquel que vino por los pecadores. Sí sé y conozco de un Cristo que obra en esta casa. Sí sé y conozco de un Espíritu Santo que es amigo mío. Aquel, cuando invoco su nombre, se derrama sobre mi vida. Y sobre ese es quien te hablo. Y es ese quien está obrando en ti. En el nombre de Jesús. El Señor está libertando, el Señor está libertando. Eres redimido por su sangre. Eres redimido por su sangre. Hay unción de liberación. Cuando la mujer del flujo de sangre se acercó al Señor y se aferró a su manto y recibió sanidad, el Señor le dijo: eres libre. No solamente eres sana, eres libre en el nombre de Jesucristo. No es solo sanarte, es
salvarte lo que quiere hacer tu Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Señor, que tu gloria sea derramada. Dale fuerzas, mi Señor, en medio de su desierto. Qué hermoso es cuando tú cambias la esencia de nuestra vasija. Qué hermoso es cuando tú te revelas, cuando conviertes lo malo que había en nosotros en bueno. Qué hermoso es cuando clamamos a ti y tú vienes con pronto auxilio y socorro. Qué hermoso es cuando confiamos y esperamos pacientemente en el cumplimiento de tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muévete con gloria. Ven libertando, ven libertando. Todo grillete se deshace. Las cadenas espirituales que te ataban se deshacen. Se desautoriza lo que operaba en ti. Y la mano del Espíritu Santo saca todo residuo de idolatría, toda mala semilla que el enemigo había depositado en el nombre de Jesús. Todo aquello que había venido para dañar y cambiar el diseño como vasija de su Santo Espíritu. Eres libre en el nombre poderoso de Cristo. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, derrámate, liberta cada área. El yugo se pudre por la unción de liberación que tú has proclamado. Toda atadura se deshace en el nombre de Jesús. Toda enfermedad que había venido asediando tu cuerpo, todo aquello que te venía emboscando y preparando enfermedades en tu camino, en el nombre de Jesús eres libre de todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, todo tormento que venía cautivando tu mente y tu corazón, todo tormento de maldad que perseguía ancestralmente tu familia, todo aquello que te había alcanzado en tinieblas, en el nombre de Jesús eres libre. Libre de toda carga, libre de toda culpa. La sangre de Cristo viene redimiendo y comprando tu alma en el nombre de Jesús. Todo resentimiento y toda amargura de tu corazón sale ahora en el nombre de Jesús. Sale ahora todo aquello que te llevaba a miseria, ya no más en el nombre de Cristo. La verdadera prosperidad viene con la unidad del matrimonio y la familia, cuando el alma es cambiada y transformada. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, con cordón de 3 dobleces, con cordón de 3 dobleces, tu diseño se hace visible. En el nombre de Jesús, otorga la herencia que le corresponde como hijo, mi Señor. Toda miseria sale de su alma. Tu palabra dice que así como prosperamos en nuestra alma, prosperaremos en todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero estar por siempre en tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A tu diestra, todo aquello que te ataba a la culpa, toda culpa es perdonada, todo pecado es perdonado por la sangre de Cristo. Se desautoriza todo aquello que te ligaba a las maldiciones generacionales que te perseguían. En el nombre de Cristo se proclama que el Espíritu Santo viene derramando aún más. Y en nuevos tiempos que se avecinan, nuevas bendiciones vendrán. Recibe del Espíritu Santo. Recibe, llénate del Espíritu Santo. Llénate como vasija de honra, mi Dios. Te han dado, dale más, la Señor, profundidad de tu misericordia. Quiero conocer, hazme libre,
Hazme libre en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Quiero sentir Que la madurez, el fuego de tu amor llegue a tu vida. quemándome por que la dentro. madurez se derrame sobre Quiero tu vida. Que el compromiso con Dios y con su casa sea más visible aún. En el nombre de Jesús se cancela toda maldición generacional. Todo lo que podía haberte perseguido, en el nombre de Cristo eres libre en tu mente y en tu corazón, declarándote como vasija en uso, como vasija de Quiero honra, en el nombre llegar poderoso de Jesús. a donde nunca antes nadie ha Recibe en tu llegado. corazón lo que el Espíritu Más Santo está derramando. En el profundo nombre de en ti. Quiero conocerte, Dios. En el nombre de Jesús. Quiero conocer la profundidad de tu misericordia. Quiero conocer. Pídale que le lleve a la profundidad de su misericordia. Pídaselo. Padre, en el nombre de Cristo. Quiero sentir que el fuego de tu amor quemándome por dentro. Quiero arder en ti.
Que venga tu reino, mi Señor. Que venga tu reino. Nuestra redención está cerca. Que no nos perdamos, mi Señor. Presérvanos para ti, para tu reino. Queremos vivir esos tiempos de amores, esos tiempos de bodas y banquetes, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos verte cara a cara. Proclámelo. Que venga el Señor. Que derrame la gloria sobre esta casa una vez más. Tiempos de amores. Tiempos de refrigerio sobre los hijos fieles. Sobre aquellos que no se han dejado inducir por la maldad. Aquellos que no se han dejado inducir por la iniquidad. Aquellos que fielmente se han guardado para ti, mi Señor. A esos santos, a esos, dales aún más, mi Señor. Dales aún más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová te dé paz. Que Jehová te bendiga una vez más y te prospere así como prospera tu alma. Que por sendas de justicia sea llevada tú y tu casa. Y la semilla y promesa que has recibido en este lugar, plántalo y verás el fruto. Señor, cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Declaramos tu sangre cubriéndonos y tu bendición sobre cada hijo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias una vez más, Espíritu Santo. Gracias, amigo mío, amado mío, Rey y Señor de mi vida. Gracias. Si es para el Señor, de la misma forma que le recibió en este tiempo, alábele y